¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este 13º Congreso en IGLOM. En el programa virtual, el día de hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Madrigal Delgado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la mesa número 2, con el eje temático Finanzas Públicas y Federalismo Fiscal. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Guadalupe Madrigal Delgado para que nos haga favor de presentar su trabajo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación. Tomo 30 segundos para esto. ¿Se ve en pantalla la presentación? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco principalmente al Congreso por permitir enviar nuestras propuestas de en esta mesa, que es la mesa número 2 del eje número 1, que es de Finanzas Públicas y Federalismo Fiscal. Su servidora y en coordinación con las doctoras Rosa María Macías González y la doctora Doris Teresita Mendoza López, quienes trabajamos en un cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues hemos llevado a cabo investigaciones en torno a las finanzas, al federalismo, particularmente a los gobiernos locales. Cada una pues trabajamos o nos especializamos en una área determinada y coincidimos precisamente en este tipo de trabajos al cual enviamos al IGLOM. El tema que ahora nosotros le traemos en esta presentación se llama Sostenibilidad Financiera de los Gobiernos Locales a través del Índice de Desempeño Fiscal. Principalmente, comentarles que esto del índice de desempeño fiscal es una publicación acabada, tanto en un libro como en publicación de un artículo. Sin embargo, creemos que un índice como tal de evaluación al desempeño de los gobiernos locales debiera de servir para apoyar en identificación de otras áreas de oportunidad. Y en este caso, el área que consideramos apropiada para analizarla es la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, no solo en el presente, mediante la evaluación de un índice que permite evaluar lo que es la salud fiscal del gobierno, sino ver su pertinencia en la sostenibilidad de estos gobiernos a mediano y largo plazo, que es precisamente garantizar los servicios públicos a los ciudadanos a través de los gobiernos municipales, pero pues no podemos dejar de lado las finanzas de estos municipios. Por eso es que en este momento, eh, o ese fue básicamente el propósito o el objetivo, identificar si hay puntos de convergencia entre el índice de desempeño fiscal previamente elaborado con métodos multivariantes, análisis factorial, y encontrar si en la literatura encontramos pertinencias para con ese índice medir de alguna manera la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales. Y pues fue un reto, en efecto, fue un reto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con escasa literatura a nivel nacional y particularmente a nivel local sobre las evaluaciones de la sostenibilidad financiera. Entonces fue un reto porque tuvimos que mudarnos a revisar literatura internacional que sí estuvieran considerando la variable de sostenibilidad financiera y luego nosotros identificar en esa literatura cuáles son las dimensiones a las que hace referencia o cuáles son los indicadores a los que en esos documentos hacen referencia para evaluar la sostenibilidad financiera como tal. Y enseguida
hacer el comparativo para ver si el índice que previamente nosotros elaboramos y generamos, si tienen puntos de coincidencia que permitan establecer como un punto de partida para la evaluación de la sostenibilidad financiera de los municipios mexicanos en este tenor. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nos encontramos nosotros pues en un panorama en donde existe una centralización de las facultades tributarias en el gobierno federal y pocas y muy reducidas para los gobiernos locales. Es decir, las finanzas públicas locales están quebrantadas, las finanzas públicas tienen ingresos fiscales que son limitados y que impactan en el desarrollo del federalismo fiscal y que nosotros presumimos que, afecta la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales. Por eso es que sí urge reformas fiscales en este sentido que permita superar todas esas dificultades a los que se enfrentan con normalidad los gobiernos locales en el país, debido a la centralización, a la que estamos expuestas, a las limitadas potestades tributarias y sobre todo a la poca capacidad que tienen en su gran mayoría los municipios, porque claro que hay muy buenas prácticas de gobiernos municipales, pero las pocas capacidades que tienen la mayoría de los municipios para poder hacer frente tanto a sus obligaciones como a potencializar sus ingresos propios, porque teniendo las necesidades que se han detectado pues en la literatura y que pues son coincidentes, ¿no? Entonces, el término de sostenibilidad se asocia precisamente con la capacidad que tienen los entes para administrar sus recursos de manera efectiva, permitiéndoles pues cumplir con sus funciones y responsabilidades, pero precisando que esto es a mediano y largo plazo. Este tema de la literatura internacional, ahí están solamente algunos de los documentos que se consultaron en este sentido de la literatura internacional. Este tema cobra relevancia a partir del desafío en el que se vieron expuestos todos los gobiernos, todo a nivel global, sobre todo por la crisis provocada del COVID. Es decir, no quiere decir que antes del COVID no hubiese estudios en la literatura sobre la sostenibilidad financiera de gobiernos locales a nivel internacional. Sí, claro, hay algunas experiencias, sin embargo, a partir del contexto que se presentó por la crisis del COVID, pues vino a mostrar cómo los gobiernos locales son tan vulnerables en sus finanzas públicas. La vulnerabilidad de ellos se presentó con mayor reto, por eso colocamos unos desafíos que los que tienen que enfrentarse los gobiernos locales, porque la crisis del COVID evidenció todas esas carencias, todas esas necesidades y la importancia de que estos gobiernos pues estén con mayores potestades tributarias, pero que también tengan mayores capacidades para cumplir con eso que dice la sostenibilidad, cumplir con sus funciones y sus responsabilidades, no al paso, sino planeadas a un mediano y a un largo plazo. Entonces, el desafío pues es mayor, donde existen en países, de acuerdo a la literatura, señala que los desafíos para los gobiernos, para las ciudades y para los gobiernos locales o los municipios es mayor en jurisdicciones en donde existe un desequilibrio fiscales verticales y, y con alta centralización de potestades. Prácticamente es como si estuvieran describiendo en la literatura el desafío que presentan los gobiernos mexicanos. ¿Por qué? Porque aquí existe alto desequilibrio fiscal vertical entre las potestades asignadas del gobierno central a los gobiernos locales y también existe alta centralización por parte de estos. Por eso es que nosotros identificamos a México como un caso en donde este contexto
para las ciudades y para los municipios, pues todavía es un reto mayor. Y en la siguiente lámina, lo que es que analizamos esos desafíos y los agrupamos en áreas como para identificar por grupos cuáles son los desafíos de sostenibilidad financiera para los gobiernos locales en México. Y por una parte, pues obviamente tenemos los que es la estructura de la gobernanza, ¿no? Cómo está estructurado el federalismo fiscal. Nosotros tenemos clara la identificación que esto sucede desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, que es como posiblemente la literatura nos está orientando para que se transite, pero que aquí está señalado desde arriba hacia abajo y pues la cercanía, la importancia de los gobiernos como gobiernos más cercanos a la ciudadanía, pues en esta estructura de federalismo pues no está apegándose a lo que, a la al reconocimiento como tal que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces, es en esta estructura de gobernanza que nos encontramos con una baja autonomía fiscal por parte de los gobiernos, con unos ingresos obviamente muy reducidos, no solamente por las potestades limitadas, sino también por las bajas o limitadas competencias que tienen para potencializar esos ingresos. O, llegado un momento, también hay una gestión ineficaz de sus servicios públicos. Hay una parte de dependencias externas que pues buena parte de la literatura ha señalado que si bien no existe precisamente una asociación entre la dependencia con los resultados en servicios públicos, sí se señala, sí se ha señalado como un efecto de que los gobiernos locales tienen que potencializar más sus ingresos propios y, y, y no depender en un grande porcentaje de las transferencias, porque esto lo que hace es reducir su capacidad de respuesta. Deben de también fortalecer sus ingresos propios. Sin embargo, pues también nos hemos percatado que el fortalecimiento de los ingresos propios también depende de las capacidades que en los municipios se tengan, ¿no? Entonces, si en un municipio no hay ni equipo electrónico, pues para poder hacer la recaudación tributaria, pues obviamente no es tanto la dependencia no es tanto la dependencia de sus potestades, sino de su capacidad. Entonces, pues también son vulnerables a los cambios de las políticas federales, las políticas fiscales del país. Existen dependencia de las transferencias, los ingresos fiscales, como los mencionamos, pues son limitados. Al igual que todos los niveles de gobiernos, pues estamos también están expuestos a cualquier situación económica que vulnere sus finanzas públicas, como el desarrollo de la inversión en su espacio territorial, ¿no? A través de, no sé, el nearshoring, por ejemplo, que puede tomar la decisión de estar o no estar en un municipio que permita pues incrementar el desarrollo local sobre todo. Entonces se enfrentan a muchos desafíos los gobiernos municipales. Déjame avanzarla. Ahí está. Que tenemos, ya habíamos mencionado, pues que existe una descentralización, un desequilibrio entre los gobiernos locales y y el gobierno federal, pues que los gobiernos locales tienen ingresos bajos, y pues alta dependencia. Y por lo tanto, nosotros con este panorama, pues generamos la pertinencia de coincidir los resultados del índice de desempeño fiscal para evaluar la sostenibilidad. Por lo tanto, pues utilizamos una fuente de datos, técnicas estadísticas multivariantes para llevar a cabo un método cuantitativo, generar un indicador y con esto permitir evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de los municipios a nivel nacional. Mapeamos pues todos los municipios que teníamos en ese momento disponible. Este enfoque definitivamente permite analizar la capacidad de los gobiernos locales para garantizar los servicios públicos, pero basándose en una premisa que es a la que nosotros nos enfocamos, a sus resultados fiscales.
y pues ahí está una parte de la literatura que muestra cómo los resultados fiscales pues son importantes para que los gobiernos puedan cumplir con sus funciones, como garantizar los servicios públicos. Entonces, ese fue los pasos o el método, el que aparece del lado derecho de su pantalla, en los pasos que se llevó a cabo para poder realizar esta vinculación entre el desempeño fiscal con la sostenibilidad, basándose en los resultados fiscales para garantizar los servicios públicos de futuras generaciones a mediano y largo plazo. Voy igualmente a avanzar de forma manual. Ahí está. Entonces, ya avanzó. Entonces, la sostenibilidad financiera que nos encontramos, al momento de revisar la literatura internacional, nos encontramos con ciertas variables que fueron coincidentes con las del desempeño fiscal. Por una parte, la autonomía como tal, la autonomía refiriéndose a la capacidad de autogobierno y independencia financiera por parte de los municipios, a la capacidad de los municipios para gestionar de manera eficiente sus recursos propios, a una parte que tenía que ver con la dependencia, con los recursos de agentes externos, de financiamientos externos, o sea, no los propios, y una parte es la del gasto corriente, que estaba ligado en la literatura con la prestación de servicios públicos. Sí, entonces esto nos llamó bastante la atención como el momento de mapear, pues había variables que coincidían con las del desempeño fiscal, que pues además de esas se incluyeron otras más variables en aquel índice, pero miramos puntos de coincidencia. Además, esta parte de la sostenibilidad le da mucha importancia a lo que es la deuda, es decir, garantizar los servicios públicos a mediano y largo plazo con un manejo eficiente de sus recursos, gestionando eficazmente sus recursos propios para cumplir con la prestación de servicios públicos sin incurrir en endeudamiento. Entonces, este punto de la deuda en cuestión de la sostenibilidad es bastante interesante. Creo que este estudio sienta unas bases para la sostenibilidad financiera en los gobiernos locales del país, pero que sin duda apertura para investigaciones posteriores que analicen precisamente la capacidad de la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, precisamente sin incurrir en las deudas o en los compromisos, ¿verdad? Por parte de estos, con esta vertiente. Al momento de analizar eh, los, los indicadores o los resultados ya después del método de análisis multivariante y todo esto, pues nosotros encontramos un mapeo. Aquí se presenta de manera muy general los resultados, pero de alguna manera nos permiten identificar cómo se encuentran los municipios a nivel nacional. El número de municipios se encuentra en el eje vertical, y el nivel del desempeño que nos permite evaluar la sostenibilidad financiera se encuentra en el eje horizontal. Entonces, el nivel de desempeño muy bajo se encuentran 461, en el bajo 878 municipios. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los municipios se encuentran entre rangos de muy bajo, bajo y medio desempeño, ¿sí? A 600, poco más de 600 municipios del país se encuentran en un nivel alto, ¿sí? Ahora sí que como un nivel idóneo para que estos municipios manejen su sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo. Entonces, y sin embargo, solamente 82 municipios se encuentran localizados, o poco más de 82 municipios se encuentran localizados en niveles de desempeño alto, lo que permite asumir que el nivel de sostenibilidad financiera en ellos es mayor. Los desempeños, pues los evaluamos, aquí lo que sí hicimos es un mapeo para tener como un mapa mental de cómo está el desempeño por regiones, y pues identificamos cómo la región
Noroeste es la que maneja un buen desempeño como que en toda la región, con algunas excepciones de Chihuahua. En la región noreste son las que presentan un bajo desempeño, en la región occidental son resultados como que mixtos. Si queremos adentrarnos a identificar esto, lo podemos identificar con un mapa, pero nos pareció más prudente para esta presentación señalarlo los resultados por las regiones. Particularmente la región central pues presenta buenos resultados, sin embargo en cuestión de Guerrero y Puebla pues son los que tienen más bajos. Morelos y Morelos está de medio a alto. Y por supuesto, pues la parte de la región sureste son las que tienen menor o más bajo desempeño, sobre todo pues Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Yucatán, que son los que tienen más bajos resultados, contrariamente con Quintana Roo, que aunque se encuentra en esta región, pues es la que presenta mejor resultados para la región. Entonces, esto nos permite identificar que hay necesidades en nuestro país bastante. Dentro de todas las necesidades que hay, también hay una necesidad en cuestión de que el bajo desempeño fiscal limita la sostenibilidad del gobierno local, ¿sí? Esta premisa es muy importante. ¿Por qué? Porque se necesita fortalecer no todo desde el gobierno central a los gobiernos locales, se necesita fortalecer la parte fiscal de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque su desempeño fiscal reducido va a limitar la sostenibilidad de estos gobiernos y la sostenibilidad tiene que ver, como ya lo mencionamos, con la capacidad que tienen para gestionar con sus recursos públicos eficientes, cumplir con la función de servicios públicos y sin incurrir en endeudamiento. Entonces, sí, es primordial que los gobiernos locales estén fortalecidos en sus finanzas a partir de fortalecerse en la parte fiscal. Entonces, esta parte, pues ya tenemos que la alta dependencia reduce la autonomía financiera, que existen, deben de darse herramientas de evaluación del desempeño de estos gobiernos. Las faltas de políticas financieras pues debilita el esfuerzo de la sostenibilidad de largo plazo y los ingresos propios insuficientes limita la capacidad de prestación de servicios públicos, sobre todo la respuesta inmediata, ¿no? A los que se vieron, se enfrentaron los gobiernos en pandemia y pospandemia. Ahí tiene que haber una respuesta inmediata por parte de los gobiernos locales ante cualquier contingencia, no solamente la sanitaria que en ese momento se presentó. Entonces, nosotros asumimos que las variables utilizadas en el índice de desempeño fiscal son coincidentes con las variables o los indicadores que en la literatura, sobre todo internacional, existen sobre la sostenibilidad de gobiernos locales y ahí vemos un punto de encuentro. Por lo tanto, consideramos que este estudio establece las bases para evaluar la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales a través del índice de desempeño fiscal. Cabe aclarar que la parte del endeudamiento quizás sí es una de la vertiente que necesita revisarse con mayor profundidad, con mayor profundidad de la que en este momento nosotros la revisamos, porque es muy importante que la garantía de los servicios públicos se preste con los ingresos, con la gestión eficiente de sus ingresos, pero sin incurrir en el endeudamiento. El compromiso de las participaciones es importante para un siguiente análisis ver esta asociación o esta pertinencia. Y aquí nosotros asumimos un camino hacia la sostenibilidad en la siguiente lámina que lo manifestamos como una serie de pasos que nos permitirían tener un panorama acerca de lo que es la sostenibilidad fiscal de gobiernos locales. Pues primeramente tenemos que evaluar, ¿sí? Tenemos que calcular los índices y ver si a lo mejor el índice de desempeño fiscal, como en este momento asumimos, da la pauta para la sostenibilidad financiera y pudieran incluirse otras variables además también, particularmente en la parte del endeudamiento y los compromisos de las participaciones.
Y enseguida de sentar esa base para poder mapear el país en este tenor, como nosotros lo realizamos a través del índice, identificar diversas regiones, porque en la lámina de las regiones tuvo el propósito de mostrar cómo existen diferencias que deben de tomarse en cuenta en la reestructuración del federalismo fiscal, en las propuestas de las potestades tributarias. Deben de tomarse en cuenta las diferencias regionales que hay en el país. Se debe de reconocer esas diferencias y poder plasmar estrategias en la distribución de las potestades, así como también de la distribución de las participaciones y de las aportaciones, identificando esas diferencias. ¿Para qué? Para no caer en un federalismo como el que ha ocurrido aquí en nuestro país, que ha habido reformas que presumen o presumieron que iban a fortalecer a los gobiernos locales y sin embargo los resultados no fueron los esperados. Entonces se necesita de esas identificación de esas diferencias regionales. Por supuesto, también evaluaciones acerca de la autonomía financiera, no solamente que nos permita evaluar, sino fortalecer a los gobiernos locales, no solo con mayores potestades, sino con estrategias que verdaderamente ayuden a superar las muchas dificultades que tienen administrativas y de todo tipo en la gestión de sus propios recursos, para la gestión de sus propios recursos por parte de estos gobiernos. Por supuesto, destacando también los municipios exitosos, esas buenas prácticas que aplaudo que se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque representan un ejemplo para otros gobiernos municipales como casos de éxito, ¿no? Se necesitan abordar esos desequilibrios fiscales, o sea, se necesita revisar las condiciones del pacto fiscal para que esos desequilibrios fiscales pues balanceen un poco más hacia a los gobiernos locales, no solamente que no únicamente quede en letra bonita señalar que son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía, sino que también quede en fortalecer sus potestades, así establecer un marco de evaluación. Esto nosotros nos permitió que desde esta perspectiva el estudio resalta cómo el desequilibrio fiscal vertical afecta negativamente a los gobiernos locales. La literatura pues ha indicado precisamente que el federalismo fiscal ya está agotado y se necesita una renovación o una reingeniería en, en este sentido. Eh, esta es nuestra presentación de la ponencia y pues sí, estamos muy inquietos por abarcar un tanto más en esta literatura de la sostenibilidad financiera porque creemos que es un tema relevante porque toca la parte más sensible para los gobiernos municipales, que es la garantía de sus servicios públicos a la ciudadanía, poder responder de forma inmediata ante cualquier contingencia, prever su sostenibilidad de mediano, no solamente en la respuesta inmediata, sino de mediano y largo plazo. Entonces, el grupo de colaboración del cuerpo académico, estrategias de optimización fiscal en el mundo globalizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estamos participando coordinadamente con la doctora Rosa María y la doctora Doris Teresita, pues sí, la verdad creemos que este tipo de espacio, además de todo, nos puede establecer algunas bases o algunos lazos para futuros trabajos con otros doctores que precisamente estén manejando o estudiando esta variante de la sostenibilidad financiera. Creemos que es algo que requiere bastante atención en la literatura y sobre todo en la literatura de quienes abordamos la temática de gobiernos locales. Eso es todo de mi parte. Voy a dejar de compartir para vernos en pantalla. ¿Qué tal? Bueno, ya tenemos al ponente Gustavo Hernández. Le cedo la voz a la doctora Guadalupe para que haga las veces de la moderación y nos presente a doctor Gustavo. Muchas gracias.
Doctor Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido Buenos días. a este excelente congreso, aunque estamos ahora reunidos de manera virtual, pues es un placer para nosotros encontrarnos por estos medios, sobre todo con colegas que estudian en las finanzas públicas, el federalismo fiscal, como en esta mesa lo estamos trabajando. Entonces, en este momento le vamos a ceder el uso de la voz para que usted se presente con su ponencia. Si gusta ir preparando su presentación, el doctor es el doctor Gustavo Hernández Pérez. Buenas tardes a todos. Adelante. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla para presentar mi trabajo. A ver. ¿Pueden ver mi presentación por ahí? Sí, doctor. Está justamente abriendo el documento de PowerPoint. Muy bien. Mi trabajo consiste en un seguimiento de lo que yo hice anteriormente, en un trabajo de la maestría, donde yo pude dar cuenta de las diversas actividades que hacen los actores locales en un municipio de Sabanilla. En este caso, viene como parte de seguimiento de lo que yo voy a presentar ahora. Comentarles de que es un trabajo que está en proceso, todavía lo estoy trabajando, lo estoy construyendo de acuerdo a las diversos textos que estoy revisando. Yo no pude presentar mi trabajo en el eje temático 4, por lo que cambié de horario y de día para poder presentar mi trabajo. Bueno, yo parto de un paradigma para dar cuenta de las diversas actividades que hacen los actores locales de Sabanilla. Para ello Doctor, ¿sí? una disculpa. El escritorio sí se presentó, pero al momento de abrir el PowerPoint ya no se abrió. Si nos puede colaborar con eso. ¿No está pasando mi presentación? Solamente abrió cuando el escritorio sí se proyectó. ¿Dónde lo abrió? Ahí esperamos. Vamos a esperar un minuto para Allí. Perfecto, ya ahora sí lo tenemos. El título de mi trabajo se llama Patrones de acción en la toma de decisiones entre actores locales del Ayuntamiento de Sabanilla. Para poder dar cuenta de este trabajo, de lo que estoy haciendo ahora, yo parto de un paradigma que se han hecho desde la Universidad de Cambridge. Son dos autores que me parecieron importante para poder para dejar en diálogo las propuestas teóricas de estos autores, para poder explicar lo que ocurre en la realidad. Los autores que yo recupero de este paradigma, pues permiten ver las diversas dinámicas de rutinas que ocurren en Sabanilla. Primero, doy cuenta de la gobernanza que estos autores le atribuyen como esas rutinas que no han sido ocupado explícitamente en estas reflexiones. Es decir, que al hablar de gobernanza, estos autores permiten hablar de las rutinas
es decir, la posibilidad de incorporar las rutinas en el análisis de la gobernanza. Me parece muy importante este enfoque, primero porque analiza las interacciones y relaciones entre actores, no solo en el ayuntamiento, sino que en diversos niveles de gobierno y también con las instituciones en la que forman parte. También se centra en los procesos y dinámicas que se desarrollan en la gobernanza. Otro punto que también aborda este enfoque es acerca de las prácticas y de las rutinas cotidianas de los actores involucrados en la gobernanza. Entonces, me pareció muy importante partir aquí porque primero, hasta la fecha, los trabajos que yo he revisado parten desde una visión normativa, centran como la perspectiva a partir de las reglas, de las normas que están establecidas. En cambio, el enfoque de dinámica de rutinas se centra en la práctica y para ver lo que ocurre en la realidad cotidiana. Otra característica que también lo diferencia tiene que ver con hablando acerca de gobernanza, de la visión normativa, se centra en estas estructuras e instituciones que se relacionan entre diversas instituciones, pero no permite ver las interacciones. En cambio, el enfoque de dinámica de rutinas nos permite ver los diferentes vínculos y también las diferentes interacciones que se dan entre diversos actores. Yo reviso 3 trabajos que permiten acercarnos a estos patrones de rutinas que se pueden observar en el ayuntamiento. 3 trabajos que me parecen muy bien cómo ellos recuperan las diversas perspectivas. Yo parto principalmente del último trabajo de Marta Feldman y Pentland. Estos autores definen las rutinas como esos patrones recurrentes que se pueden ver en una organización, pero también en diversos espacios donde los actores tienen diferentes intervenciones. Este enfoque tiene 3 componentes para poder considerarlo, para poder ubicar y para poder caracterizar ese que estos autores le llaman prácticas de rutinas o patrones de acción, que es el aspecto ostentivo, el aspecto performativo y el artefacto, que los 3 están vinculados entre sí, pero también lo que estos autores plantean es que hay subrutinas y esto se le llama como entorno de la rutina, que forma parte también de este componente. Bueno, en cuestión de la metodología, estos autores me permiten ver las diversas interacciones que tienen entre los diversos actores. Por ejemplo, el primer actor tiene relación con el segundo actor y el tercer actor. Yo siempre he considerado que un actor no siempre se comporta en el mismo espacio en donde tiene intervención para poder realizar sus actividades. Por ejemplo, un
un secretario de Obras Públicas no se comporta de la misma manera cuando tiene intervención en el cabildo que cuando se presenta en una organización campesina. Se dan diferentes maneras. Y por supuesto este ensamble, lo que proponen estos autores es ver los diferentes mecanismos también institucionales, no solo lo local, sino que también las diversas instituciones que tienen responsabilidad en torno a una situación o problema. Las actividades que hacen los líderes o los actores locales en el ayuntamiento de Sabanilla están vinculados en diferentes problemas, pero también con diferentes perspectivas de ver algún problema. Por eso decía hace un momento que un actor no se va a comportar lo mismo cuando se reúne con los diversos actores del ayuntamiento que cuando se va a reunir con los líderes locales, en este caso del ayuntamiento de Sabanilla, y también las diversas organizaciones. Bueno, la metodología que también estos autores proponen tiene que ver con las redes narrativas. Al momento de desarrollar el trabajo, Feldman y Pentland nos invitan a ver cómo esa red de relaciones que se dan al interior de una organización. En este caso lo estoy viendo desde el nivel ayuntamiento, dar cuenta de las diversas acciones, secuencias de acciones que realizan los actores locales. Ahora ahora el avance que yo he tenido y lo que he hecho en el municipio de Sabanilla, con la intervención que he tenido con los diversos actores locales, he considerado varios aspectos que me permiten tomar en consideración como esas rutinas que ahora he visto. Principalmente los actores locales ahora, la principal actividad que realizan es la negociación política. Los actores locales del ayuntamiento realizan varias actividades, pero no a favor de la población en general, sino que más bien a las diversas organizaciones que existen en Sabanilla. Esto porque en su momento, cuando ellos estuvieron en campañas electorales donde requerían intervención, requerían esta confianza de las gentes, de las personas, de los ejidatarios de Sabanilla, recurrieron a estas organizaciones porque mayoritariamente las organizaciones campesinas de Sabanilla están conformadas por campesinos. Entonces los actores locales recurren a estas organizaciones para poder tener esa confianza, establecer lealtades primordiales. Cuando ya están estos actores en el ayuntamiento desempeñando la función que les compete, ya tienen que resolver estas negociaciones, tienen que cumplir con las promesas que hicieron con estas organizaciones, con los líderes. Y pues ya se ha convertido como una práctica recurrente. No solo lo hace el presidente municipal, sino que también los diversos actores que la conforman el ayuntamiento, como el síndico, el secretario de Obras Públicas y otras direcciones que ahora están en funciones. Las principales actividades, las promesas que cumplen y los apoyos que entregan el ayuntamiento tiene que ver con despensas, herramientas para el campo, y principalmente reciben las mujeres jóvenes y campesinos de Sabanilla, y las otras localidades se quedan sin apoyo porque no
no, los líderes, los actores locales del ayuntamiento no realizan como una organización para beneficio de todas las localidades que tiene Sabanilla, y esto se torna en un conflicto. Las inconformidades que surgen entre las diversas organizaciones, pero también con los campesinos residentes y no residentes del municipio. Entonces, lo que nos permite ver es que las asambleas de carácter comunitario se han visto afectadas porque en lugar de recuperar esos temas que son importantes, más bien se ha transformado como principalmente para hablar de diferentes proyectos que va a tener una organización o un sector de Sabanilla. Pues también como un entorno, yo lo veo desde un entorno que también los malos manejos de la política pública del ayuntamiento de Sabanilla se ha convertido en un entorno porque no se le ha dado prioridad principalmente a los campesinos. Más bien se está apoyando a las diversas organizaciones que tienen presencia en el ayuntamiento. No solo las organizaciones, sino que diferentes organizaciones, ya sean privadas o públicas que existen en Sabanilla. También hay grupos que son considerados como cuasigrupos que en su momento, principalmente en campañas electorales, fueron importantes para poder apoyar a estas personas que ahora desempeñan la función en el ayuntamiento. Pues esto ha llevado a la falta de transparencia, pero también a la falta del informe que se realiza anualmente. Así como ahora la principal actividad que está haciendo el gobierno municipal es entregar despensas, apoyos para el campo como bomba de aspersión, pero esto tiene que ver con la promesa que hizo en campaña. Bueno, unas consideraciones que hasta ahora me parece importante mencionar y que en eso estoy trabajando, es que las rutinas que yo estoy identificando, existen subrutinas que también son como unidades de análisis de las rutinas. Es decir, algún problema específico está relacionado con otro problema que ha llevado a la falta de una buena organización en el ayuntamiento. Entonces, lo que principalmente hacen los líderes es asegurar esta representación que tienen en el ayuntamiento, pero también cumpliendo con las promesas que hicieron en campaña, para que la gente crea o tenga esa expectativa utópica que el gobierno local sí les está cumpliendo lo que él les dijo. Entonces, el desencanto de los campesinos ha tornado a que formen acciones colectivas, exigencias y sean cumplidos sus demandas. Y me parece muy importante mencionar en torno a la acción orientada a valores y a fines. A valores específicamente me refiero a estas ideas de que el presidente local de Sabanilla está más interesado en el bienestar de los campesinos, en darles proyectos, programas, recursos significativos, pero esto siempre tiene como un propósito que no siempre es visto de forma explícita.
sino que está también con los campesinos tienen esa expectativa de que algún representante local que está en el ayuntamiento es una buena persona, tiene buenas intenciones, porque tiene redes de relaciones de parentesco y por eso, pues al momento de estar en el ayuntamiento va a hacer algo bueno, va a hacer buenas gestiones para el beneficio de los campesinos. En esto pues me ha generado como esas inquietudes ver de lo que he encontrado ahora. En a partir de la agenda del desarrollo local, lo que ahora están haciendo, lo que ahora están haciendo los líderes y más no los líderes. Bueno, es que en Sabanilla hay líderes de organizaciones que tienen como esa doble función. Son líderes de una organización campesina, pero a la vez desempeñan una función dentro de la estructura municipal, ya sea como regidores de obras públicas. Y ahora que yo he tenido contacto con ellos en diferentes momentos, he tenido como esa confianza, me he ganado ese rapport para poder estar y presenciar las diversas actividades que ellos realizan en sus actividades íntimas, es decir, en las oficinas, en el cabildo, en las diversas reuniones que ellos establecen. He estado ahí viendo cómo ellos organizan sus actividades. Ahora que inició la administración hace como aproximadamente 48 días, ellos me han comentado de que les dieron 3 meses para que elaboren sus agendas de desarrollo y ahora lo que he visto es que ellos están partiendo desde lo histórico, económico y algunos se adornan más, pues le hablan están incorporando las diversas instituciones que hay en Sabanilla y los medios de comunicación que lleva a la comunicación del ayuntamiento con otros municipios cercanos. Y lo que nos permite ver esto, pues, es que siguen como una estructura convencional para hacer el plan de desarrollo. Y lo que he platicado con ellos, una de las formas para que ellos puedan resolver y atender un problema específico es partir de un problema que ellos consideren un problema específico como prioridad. Y en ensamble de problemas es donde intervienen otros actores para atender el problema, como el problema de aumento de residuo sólido. No solo el gobierno local tiene la responsabilidad, hay otras instituciones gubernamentales, también nacionales, donde tienen esa responsabilidad de atender un problema específico. Y siempre y cuando también estableciéndole un presupuesto para atender ese problema. Y así sucesivamente, problema por problema y también con qué está vinculado cada problema y los presupuestos que esto conlleva. Bueno, estas son las referencias que ahora he revisado. Este trabajo está en construcción y pues voy a seguir trabajando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gustavo Hernández, por esta participación tan importante y de manera muy precisa que fue guiando y sobre todo pues mostrando esas imágenes tan interesantes de la dinámica en lo local en este municipio. ¿Tenemos algún otro participante? Me parece que estábamos en la mesa, ¿estamos listos? Nada más estas participaciones en la mesa. No tenemos más participantes, nos vamos a Sí. preguntar si hay Perfecto, algo. entonces pasamos si hay alguna inquietud. En las redes sociales no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. ¿Eh?
Por mi parte, me gustaría enlazar las dos ponencias. En una primera instancia, doctora Guadalupe nos llevó a esa revisión de las finanzas públicas que tienen las limitaciones bastante, bastante crudas y nos mapeó cómo en el norte del país algunos de los municipios trabajan mejor que en el sur, ¿no? En este caso. Y en esta segunda ponencia del ponente Gustavo, justamente, nos deja ver cómo los municipios con esa estructura que tienen, pues justamente nos muestran las limitaciones que la propia localidad tiene para poder llevar a cabo los presupuestos, ¿no? Porque también tenemos el problema y habrá que situarnos en los presupuestos. Y como bien usted mencionaba, como este presupuesto es un tanto vertical desde la parte central, nos lleva a distintos problemas y sobre todo en los municipios que tienen menor trabajo dentro de ellos mismos o menor participación. Y me gustaría saber, doctora Guadalupe, usted nos mostró un camino a la sostenibilidad en donde el punto 6 es establecer un marco de evaluación. Eh, ¿Cómo lo estructuraría o si nos puede auxiliar en una duda muy personal? Este, ¿Cómo se establece un marco de evaluación para poder llegar a que los municipios realmente, pues, se promueva esa participación y se busque esas finanzas sostenibles? Sí, claro que sí, con mucho gusto. El marco de evaluación, primeramente, nosotros lo hemos realizado por medio de un índice que es el índice de desempeño fiscal, particularmente en todos los municipios. Tenemos un mapeo de varios años, varios ejercicios. Hemos ido mapeando los resultados del desempeño en el área fiscal de los municipios, hablando de la capacidad para recaudar sus ingresos propios, de la dependencia que tiene con las transferencias, de la capacidad de gestión a nivel municipal. Ese índice nosotros lo realizamos con una técnica multivariante de análisis de componentes principales como fuente de salida y como elemento principal el análisis factorial. De una serie de indicadores se estableció un índice que se evalúa de un 0 a un 1. Entre más cercano a 1, pues el resultado es mejor para los municipios y entre más cercano a 0 los municipios. Este índice lo tenemos elaborado para algunos años, publicado en un libro y publicado en revistas, pero consideramos la pertinencia de ir más allá de la evaluación fiscal de los municipios, de un momento determinado, es decir, 2018, 2019, 2020, 2021, cómo han evolucionado la parte del desempeño fiscal de los municipios. Consideramos en este propósito de enlazar la pertinencia de evaluar algunas variables del índice en la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad va más relacionada con la capacidad de respuesta que tienen los municipios para la prestación de sus servicios públicos de futuras generaciones, sin incurrir en el endeudamiento en un mediano y en un largo plazo. Entonces, definitivamente para poder establecer estrategias focalizadas en los municipios, se necesita saber en dónde estamos parados. Entonces, las evaluaciones, si bien el índice de desempeño fiscal da una pauta, considero que debemos de fortalecerlo con un indicador que vaya más enfocado y que ingrese la parte de los servicios públicos, la calidad de la prestación de servicios públicos, no nada más la cobertura, sino aspectos como la calidad de los servicios públicos deben de considerarse. Entonces, nosotros proponemos la técnica multivariante de análisis factorial para la construcción de un índice ahora sí que, que tenga diferentes ópticas, no solamente la parte fiscal y la capacidad que tengan para generar ingresos propios o la capacidad, sino la capacidad para cumplir
con sus servicios públicos, con calidad, con cobertura y con prontitud de respuesta. Entonces, sí, ahí nosotros abrimos un abanico de posibilidades para ingresar otros más indicadores para medir la sostenibilidad, porque en la literatura que revisamos vemos que la sostenibilidad se ha analizado en literatura internacional, pero no tenemos estudios particular a nivel nacional y es sumamente importante porque los ODS, que es igual se maneja en otras mesas, pues empujan hacia allá, ¿no? La calidad de los servicios públicos que se presten por parte de los gobiernos locales están señalados ahí. Y si no tenemos un parámetro donde cruce la parte de los recursos, la parte fiscal, con la prontitud que puedan cumplir con esos compromisos, y hablamos como hay estudios por ahí, resultados muy generales sobre la cobertura de los servicios públicos, pero creo que tenemos que ir más allá sobre la calidad, la cobertura, la calidad y la prontitud de respuesta de las alcaldías para la prestación de servicios públicos y con otra variante que es como otro ingrediente que ingresa a la sostenibilidad financiera, que es en situaciones de contingencia, capacidad de respuesta en situaciones de contingencia, como uno de los puntos donde salieron muchos estudios de sostenibilidad, pues fue en el COVID, pero no solamente pueden tener esa contingencia el gobierno local, pueden tener otras que se puedan presentar en esos momentos. Es importante agregar esa variable de contingencia, cuál sería la capacidad de respuesta que tienen estos gobiernos locales. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta por parte de usted para el ponente? Sí, claro que sí. A mí me resultó muy interesante la parte, pues es como la cara de los gobiernos locales que tienen más necesidades. Nosotros en nuestro país, pues tenemos una gran cantidad de municipios que tienen un gran rezago, pues dependen en un 95, en un 98 de las participaciones, sus ingresos propios los monitoreamos y vemos que son menores al 5%, 2%, y son una parte representativa, ¿no? Son una parte representativa del grupo de municipios. Entonces, desde la parte local, doctor Gustavo, ¿cuál usted mira con esta cercanía con los alcaldes, con los actores de los ayuntamientos locales? ¿Cuál estrategia en cuestión, a mí como dice la doctora, en cuestión personal, cuál estrategia pudiera usted ver que se pueda llevar a cabo para que estos gobiernos fortalezcan una parte que son los ingresos, sus recursos propios, sin dejar de atender sus principales necesidades? O sea, porque hay mucha literatura en torno al costo político, al que si se puede cobrar o no por estos gobiernos. ¿Cuál es su apreciación a doctor? De acuerdo a al acercamiento que he tenido ahora con el ayuntamiento y principalmente con el gobierno municipal, yo he observado que hay muy poca participación por parte de los residentes de Sabanilla, de las diferentes familias, las diferentes organizaciones, pero que no tienen un carácter político. Más bien son organizaciones que tienen como esta intervención de poder coadyuvar en cuanto a dar como servicio en el municipio. Es decir, que no tienen como principal prioridad entrarse en temas que tienen que ver de carácter político. Y me parece que ha sido muy escaso la participación en este municipio. Me parece que tiene que ver primero por la, porque el ayuntamiento, la anterior y esta,
las cuestiones las mismas actividades que se hacían anteriormente, actualmente se siguen realizando las mismas actividades. Me comentaba el presidente municipal que todavía están haciendo eso que le llaman agenda de desarrollo local. No tienen como todavía un diseño para poder resolver los principales problemas en el ayuntamiento. Y entonces, de lo que yo he platicado, ellos me han comentado, es que a nosotros nos piden un plan de desarrollo municipal, pero siento que se dice poco de lo que nosotros queremos, porque lo que se ha escrito ahora más son cuestiones como histórico, que tiene que ver con el ambiente de Sabanilla, como estas cuestiones del turismo. Más bien se relata en este documento no cuestiones que van directamente para beneficiar a la ciudadanía. Él decía, son rellenos que a nosotros nos piden y nosotros queremos atender principalmente los problemas que se requiere en este ayuntamiento. Y nosotros tenemos que hacer lo que se nos indiquen, porque si no lo hacemos no nos dan los recursos que se requiere. Y eso nos limita para poder implementar las estrategias para poder resolver algún problema específico en el ayuntamiento. Bueno, de los problemas que hay en Sabanilla son diversas, que tienen que ver más como estas cuestiones de abastecimiento del agua, como alumbrado público. Pero hay otra situación que no me mencionaron los diversos actores locales con los que yo tuve intervención en diferentes momentos, por ejemplo, como estas negociaciones que han tenido con estas organizaciones de carácter política. No solo una organización hay que yo conozco hasta ahora, son como 4 organizaciones de carácter político. Entonces, cuando el gobierno local ya está en el ayuntamiento, pues lo que hace es atender a estas promesas que hizo en su momento cuando estuvo en campaña, cumplir con estas promesas. Y esas estrategias que se debe implementar, pues quedan como atrás, quedan como rezagadas para poder llegar a cumplir con los principales objetivos. Creo que yo veo como 2 cuestiones que están en una situación difícil. Primero por las promesas personales que tiene que cumplir el gobierno local con las organizaciones que existen en Sabanilla. Por otra, las estrategias que debe de implementar y esto que ha llevado, y esto que no se ve marcado directamente la participación de la ciudadanía. No es que no quieran involucrarse los diversos sectores de la población, más bien requieren como ese espacio, requieren el acceso a los diversos espacios donde tienen intervención los diversos actores del ayuntamiento. Por ejemplo, en el Cabildo, pues siempre ha estado como puerta cerrada, donde no se les permite acceder. Más bien quienes tienen acceso son los líderes locales del ayuntamiento. Me parece que es una cuestión que habría que ir analizando y viendo cómo más sobre esta situación que
sí se ve como un reto tanto el ayuntamiento, tanto de la población. Así es, entonces la parte de identificación de las necesidades regionales definitivamente es importante que se tomen en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada región tiene sus propias necesidades y como estar, evaluando o estar, no evaluando, estar teniendo un federalismo en donde todos los municipios tienen un mismo trato. Yo creo que tenemos que transitar a identificar, reconocer que tenemos diferentes municipios con diferentes características, identificar las necesidades, primero agruparlos, para después empezar a identificar las necesidades y restablecer o establecer una reingeniería en el federalismo fiscal mexicano para atender precisamente lo que se señala, ¿no? Que es las necesidades particulares de cada una de las regiones. ¿Por qué? Porque el federalismo, estamos en un país federal en donde tenemos que avanzar como que a la par y no estamos avanzando a la par porque no ha existido un reconocimiento de las diferencias regionales desde la parte normativa estamos hablando, porque independientemente de que sí se reconozca que tenemos municipios con diferentes características, desde la parte normativa no hay ese reconocimiento y por lo tanto las exigencias hasta los diferentes alcaldes es igual en un municipio con nivel de desarrollo muy bajo a otro municipio con nivel de desarrollo alto. Entonces es muy importante esta parte de las identificación de las necesidades regionales para transitar a un mejor federalismo donde los recursos, ya sean los recursos no condicionados o los condicionados que vayan redirigidos precisamente hasta fortalecer a los gobiernos municipales, pero como mencionamos, ¿no? Como menciona el doctor, escuchando lo que en la región se necesita, ¿sí? Eso es, sí resalta o es muy importante, nosotros lo identificamos como identificar precisamente esas necesidades regionales en nuestro escalón de pasos a seguir para la reingeniería o la reestructuración de nuestro federalismo fiscal. Muchas gracias, doctor. De mi parte sería esa inquietud tener, porque pues es un municipio o es una localidad de Chiapas en donde nuestros estudios pues siempre nos salen como municipios con muy, así como que sin recaudación local, con mucha dependencia, pero también es importante conocer estas experiencias desde lo local. Y nosotros lo hemos clasificado de ese momento, desde esa perspectiva. En el índice que tenemos, mapeamos por niveles. Tenemos un nivel muy bajo hasta un nivel muy alto. Y en el nivel muy bajo, pues sí se encuentran pues la mayoría de estos municipios, de estas localidades de la región del sureste del país. Y lo señalamos que para poder atender bien las necesidades de los gobiernos hay que reconocer que existen diferencias y empezar a agruparlos para atender así como focalizar las atenciones o las participaciones o la distribución de los recursos de acuerdo al reconocimiento de esas diferencias, que en la normativa pues no están diferenciados. Pues si no hay ningún cuestionamiento más por parte de los expositores, pues vamos a dar por terminado. No sé si quieren dar una síntesis o algo, alguna aportación más. Gustavo, doctora Guadalupe, ¿alguno? Sí, solo para concluir y para ir cerrando. Me parece que es una situación en la que se tiene que analizar centrándose más en las interacciones que tiene el ayuntamiento de Sabanilla. El hecho que es un municipio alejado del centro del estado, me parece que eso no le resta como esa importancia, porque el gobierno municipal de Sabanilla pues
mantiene interacciones con los diversos actores en sus diversas escalas, tanto regional y estatal. Y de lo que yo conozco y de lo que yo he visto, se han realizado diferentes actividades, ya sea en el propio municipio de Sabanilla o se hace en la región que pertenece este municipio de Sabanilla, como en Yajalón, una concentración donde tienen diferentes participación de los diversos de los diversos gobiernos municipales que se encuentran en la región Tulijá, en Talchol. Me parece que no es que esté abandonado el municipio sino que más bien están en interacción, están en constante comunicación, pero lo que falta pues es que se aprovechen estos recursos que están disponibles, estas redes que están disponibles, estas interacciones, tanto actores del ayuntamiento de Sabanilla y también de los que forman parte en la región y lo estatal, establecer llegar a un acuerdo donde se establezcan canales de comunicación, donde se realicen diversas actividades en pro del propio ayuntamiento local. Pues solo eso es mi intervención y muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Y sí, efectivamente, pues es trabajar para un México más próspero y todos los gobiernos municipales cobran relevancia. Entonces es menester de los políticos, pues hacer estas adecuaciones para atender las necesidades desde lo local, principalmente y en nuestro país. Y yo creo que las evaluaciones nos permiten hacer esa identificación de las diversas regiones para atender las necesidades y focalizar para que las tomadores de decisiones pues se hagan políticas en este sentido. De mi parte sería mi comentario para cerrar la mesa, la participación de la mesa. Muchas gracias. Bien, pues si ya no tenemos ningún otro comentario, agradecemos a ambos doctores la presencia en esta mesa y por parte de el 13º Congreso IGLOM, les deseamos que sigan en esta investigación, que sigan poniendo, porque son justamente los espacios que se están prestando para que demos pauta a nuevas investigaciones. Pues agradecemos la presencia. Nos despedimos de las redes. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, doctor Gustavo, doctora Guadalupe. Pues finalizamos. Gracias. Gracias. Gracias.